Amigos, a esta hora vamos a conversar con Jorge González Caro, representante nacional del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, en Venezuela, porque tal día como hoy, en 1979, se creaba el Tratado de Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Cifras y trabajo de UNFPA sobre la violencia de género en Venezuela. Jorge, buenos días, bienvenido como siempre. Muy buenos días, Eduardo. Muchas gracias por tu contacto y por estar siempre pendiente de los temas que trabajamos. Sí, mira, en el marco de este aniversario, como lo acabo de reseñar, ¿cómo estamos terminando este año 2020 en materia de violencia de género en Venezuela? Cada vez que tú hablas, cada vez que tú refieres esto, uno se impresiona. Es increíble el comparativo de estas cifras con otras estadísticas, por supuesto, mucho más previsibles, pero cuando tú describes lo que pasa en materia de violencia de género, es impresionante los niveles. Sí, bueno, mira, muchas gracias, Eduardo, por esta oportunidad. Tú sabes que la violencia de género es muy complicada a veces de medir, porque una de las cosas que hay es que se denuncia poco, de esto se habla muy poco porque hay mucho miedo, porque se oculta, etcétera. Pero tenemos, por ejemplo, las cifras que está manejando el Utopics, que está haciendo seguimiento a los femicidios, que es la forma más extrema de violencia contra las mujeres, indican que este año los femicidios se han duplicado respecto al año pasado. A octubre de 2020 habían registrado, por noticias de medios, 217 femicidios contra un total de 136 que se habían registrado hasta octubre en 2019. Es decir, prácticamente se ha duplicado el número de femicidios en un año. Y la situación que nos preocupa a nosotros más en este momento, en términos de violencia contra la mujer, es la que está relacionada con las mujeres caminantes, con las mujeres que están en los procesos de migración pendular, que van y vienen hacia Colombia, hacia Brasil, en ese proceso, porque ahí hay un tema que tiene que ver con violencia sexual, con violencia que tiene que ver con trata, con tráfico, que es muy importante, y eso nos está preocupando muchísimo en el medio de este contexto que estamos atravesando de pandemia. ¿Qué capacidad institucional existe para atender situaciones como esta y además para neutralizarlas de alguna manera, para inhibirlas, para culturizarnos en ese aspecto como sociedad? Sí, mira, Venezuela, como tú dijiste, se está cumpliendo un año más de la aprobación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación y violencia contra la mujer, y Venezuela ha adoptado este mecanismo, primero que firmó el tratado, y luego que a través de la Constitución, que en el artículo 23, creo, incorpora todos los tratados internacionales como parte de la legislación venezolana, es decir, adopta completamente el Tratado de la Eliminación de Violencia contra la Mujer y tiene muy buenos instrumentos normativos. El problema es que la capacidad institucional para dar atención y para hacer efectivo el cumplimiento de la ley son muy débiles en el país. En este caso que te estoy comentando, por ejemplo, del trabajo hacia la frontera, nosotros hemos hecho un estudio cualitativo recientemente entrevistando con la voz de las mujeres, entrevistando a las mujeres que están en estos procesos de migración pendular, y hemos encontrado que una de las cosas más graves que hay es que las capacidades institucionales para atención de violencia basada en género que enfrentan las mujeres que están en condición de movilidad son muy limitadas, y las barreras institucionales para acceder a justicia son tremendas. Entonces hay muchísima debilidad, hay muy buenos instrumentos normativos, pero muy baja capacidad institucional para hacer efectivo esas herramientas. Jorge, yo no quiero pasar por alto una fecha tan importante en este momento para la sensibilidad y para la historia de los venezolanos, como es el hecho de que hoy es el Día Internacional del Migrante. Venezuela, un país cimentado durante buena parte de su historia por los migrantes, pero con un carácter receptivo, y ahora desde el punto de vista emisivo, también, liderando cifras de la migración mundial. Ya se habla de que son más de 5 millones los que están fuera del territorio venezolano. ¿Cuál es tu reflexión?
Mira, nosotros hemos hecho este estudio que te digo es de carácter cualitativo, no es para dar cifras, pero cualitativo, y una de las cosas que hemos identificado por vía de la propia voz de los migrantes es que la principal causa de movilidad que tienen es económica y asociada a la sobrevivencia. Entonces aquí se está dando un fenómeno que tenemos que irlo analizando cada vez más, que es un fenómeno que llamamos de migración pendular. Los venezolanos y las venezolanas se están moviendo a lo largo de estas fronteras de manera pendular porque están dependiendo mucho de cómo están funcionando las economías de los países. Fíjate que mucha de la gente que había migrado cuando comenzó la situación de COVID y por el tipo de trabajos que tienen en otros países, en Colombia, en Perú, etcétera, que son trabajos que quedaron reducidos con la pandemia, comenzaron en un proceso de retorno hacia Venezuela y en este año registramos un regreso de unas 200.000 personas. Y entonces ahora que la apertura económica comienza a darse nuevamente en los países, entonces vuelve otra vez el flujo hacia allá. Entonces es una situación tremendamente trágica porque los venezolanos están actuando pendularmente dependiendo de cómo está la situación económica de los países receptores y de su propio país. Entonces es una situación muy dramática en la que estamos y a la que tenemos que prestarle muchísima atención porque detrás de cada historia de una persona que decide emigrar hay una historia de tragedia, de necesidad, de deseo de superación y fundamentalmente una enorme vulnerabilidad porque es gente que está migrando bajo condiciones sumamente precarias. Así es. Te agradecemos mucho, Jorge. Feliz Navidad, feliz 2021, nos mantenemos en contacto. A lo mejor hablamos antes del Año Nuevo porque estamos trabajando corrido, no hemos cesado. Un gran abrazo. Muchísimas gracias, Eduardo, siempre por tu contacto. Saludos. Gracias, Jorge González Caro. Amigos, hoy es viernes, así que al regreso, Mr. Friday, el señor de los viernes, Pedro Mezquita.